Gracias, señora presidenta. Señorías, tenemos a menudo en este Congreso discusiones que tienen mucho más que ver con charlas entre nosotros, con discusiones privadas, en mi opinión, cada vez más endogámicas, más alejadas de la sociedad y que no tienen demasiado que ver con las preocupaciones de la gente, con aquello que ya es real, que ya es un debate en la calle, en el día a día. Nos lanzamos adjetivos unos a otros mientras nos alejamos cada vez más de nuestra sociedad. Es preocupante cuando en un país los representantes tienen unas preocupaciones cada vez más alejadas de las preocupaciones de los representados. Una de las grandes teóricas de la representación política, la profesora de Berkeley, Hannah Pitkin, advierte que cuando esta brecha se vuelve sistemática, empeora la calidad de democracia y erosiona la legitimidad de las instituciones. Esta brecha se agranda básicamente cuando nos falta la honestidad o nos falta el coraje de tener aquí los debates de lo que en la calle ya es normal. Hoy nos enfrentamos a una realidad que ya existe en España y frente a la cual tenemos que tomar una decisión. Si no regulamos el uso del cannabis, no estamos tomando una decisión sobre que desaparezca, porque con la prohibición no desaparece. Estamos tomando de facto la decisión de regalarle el control a las mafias, es decir, votar porque se mantenga el mercado negro. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa es usar este Congreso para lo que está, para regularlo y para hacer una ley acorde con lo que ya es normal en nuestra sociedad, para poder proteger, para poder informar, para poder acompañar y para poder hacer aflorar a la economía formal lo que hoy son beneficios de las mafias y del mercado negro. Donde hay normas adaptadas a la sociedad, puede prevalecer el bien público. Donde no, prevalece el capricho del más fuerte. Señorías, hoy queremos sacar adelante la ley integral para el cannabis más avanzada de Europa. Les traemos una discusión que nos parece fundamental para el tiempo que viene. Con esta ley integral del cannabis queremos dar un paso más en un camino de avances sociales y civiles en el que España en muchas ocasiones ha sido pionera. Y hay que decirlo de manera muy clara, no estamos solos en este camino. Países de nuestro entorno, como Portugal o Italia, están avanzando ya en la misma dirección. En el estado de Colorado o en el estado de California, en países como Uruguay o Canadá, se han implementado leyes de regulación del cannabis muy similares a las que proponemos hoy aquí. Y el próximo futuro Gobierno de Alemania, compuesto por socialdemócratas, verdes y liberales, ya ha anunciado una regulación integral del cannabis y por la despenalización del cannabis. Quiero agradecer, en primer lugar, a las asociaciones que nos han ayudado en la elaboración de esta ley, agradecerle al Grupo de Unidos Podemos y agradecerle al Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña el trabajo, las iniciativas legislativas que han registrado, el acuerdo y la mejora de la iniciativa. Y también le quiero agradecer al Partido Nacionalista Vasco, gracias a quienes ya está en marcha una subcomisión para estudiar el cannabis medicinal. Estamos de acuerdo y nos parece que es crucial el estudio y la legalización del cannabis para uso terapéutico y para uso de la investigación. Nos parecería una hipocresía no hacerlo. Pero creemos que regular el uso medicinal no es suficiente. Hace falta que el debate en la sociedad española, que ya está maduro, pueda ir un paso más allá. Por eso proponemos una regulación integral, un marco legal sólido que regule el uso particular, definiendo límites de autocultivo y de tenencia, estableciendo normas claras y específicas para el consumo en el espacio público, regulando las actividades comerciales relacionadas con el cannabis, licencias a cultivadores, registro y etiquetado de los productos para permitir la trazabilidad, así como las normas de transporte y exportación. Queremos establecer también procedimientos respetuosos con el medio ambiente en el tratamiento de residuos y obligar al uso de un 60% como mínimo de energías renovables en los cultivos profesionales de interior. Es posible que haya quien se pregunte, y se pregunta además de buena fe, que con la que está cayendo, con la situación que hay en España, ¿por qué esto es una prioridad? ¿Por qué traemos esto aquí? Lo voy a intentar resumir y es 3 motivos muy sencillos. Por salud, por economía y por libertad. En primer lugar, por salud. Regular no es incentivar, de la misma manera que regular el consumo del tabaco o del alcohol no es incentivar el consumo de tabaco o de alcohol. El consumo hoy en España ya es un hecho, está sucediendo y seguirá ocurriendo aunque siga estando prohibido por la ley. No se pueden hacer políticas sanitarias de prevención, de regulación o de acompañamiento en actividades que ocurren en la clandestinidad y a espaldas del Estado. Es precisamente porque el abuso puede resultar nocivo para la salud por lo que necesitamos regular el consumo, como ya hacemos con sustancias como el tabaco o con el alcohol. En segundo lugar, necesitamos regular el cannabis por economía. ¿Por qué se dedican las mafias al tráfico de cannabis? Porque es una actividad que mueve millones de euros al año, miles de millones al año.
La regulación en el estado de Colorado ha creado miles de empleos y ha supuesto el ingreso de 1.000 millones de dólares anuales en las arcas públicas. En el caso de España, un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona cifra en torno a 100.000 los empleos directos que podrían aflorar para la economía formal y en una recaudación de alrededor de 3.300 millones de euros anuales que hoy van para las mafias y que podrían ir para financiar los servicios públicos. Hoy España ya es uno de los principales productores de cannabis del mundo. Silencio, por favor. Lo que decidimos es si esa actividad va a dar beneficios para las mafias o va a dar beneficios para la economía formal y para los servicios públicos en nuestro país. Por eso nuestra proposición de ley establece un impuesto especial prácticamente igual al que rige para el alcohol o para el tabaco, de hasta un 35% sobre el precio de venta, cuyos ingresos proponemos que se destinen, al menos en un 60%, a la sanidad pública. Y, en último lugar, decía que por razones de libertad y de enfrentar la hipocresía. Hay mucha gente que de buena fe puede decir, bueno, pero es que la prohibición nos protege. ¿Hay alguien aquí que pueda subirse a esta tribuna y decir con honestidad que la prohibición impide hoy al español o a la española que quiera conseguir cannabis y consumir cannabis en el momento que quiera? No hay nadie que lo pueda decir con honestidad. La prohibición no evita que la gente consuma. La prohibición lo que hace es que consuma sin información, que consuma sin regulación, que consuma sin etiquetado y que esa actividad genere ingresos para las mafias, pero no para el Estado. Alguien podría decir que lo que hace falta es mano dura, pero es que hemos probado ya de aumentar las sanciones, que pueden llegar hasta 30.000 euros. Hemos invertido muchos recursos en detener a más personas. 13.000 personas detenidas al año por motivos relacionados con el cannabis, según datos del Ministerio de Interior. Y yo les pregunto, ¿se ha debilitado el narcotráfico asociado al cannabis? En absoluto. Entre el año 2013 y el 2019, el número de plantas incautadas ha crecido un 738%. Por un lado, cada vez más sanciones y detenciones. Y por el otro, el mercado negro no deja de crecer. La prohibición, simple y llanamente, no está funcionando. ¿O hay alguien acaso que pueda defender que la prohibición no está generando más consumo, más criminalidad y más daño a la salud? Esta es una vieja historia que todos ustedes conocen. Estas discusiones ya se han planteado. Miren, en 1920 Estados Unidos decide hacer frente a los daños que ocasionan el abuso del consumo de alcohol. Así que prohíben tajantemente la producción y la venta de alcohol. Les sonará la ley seca. Vale, ¿qué efectos tuvo la prohibición establecida por la ley seca? El aumento de las mafias, el aumento de las intoxicaciones, el crecimiento del mercado negro y el florecimiento de personajes como Al Capone. La prohibición no funcionó. Así que en 1932 Roosevelt rectificó, retiró la medida ante su fracaso, protegiendo la salud de los norteamericanos y aumentando los ingresos para las arcas públicas de una actividad que antes solo generaba ingresos para las actividades delincuenciales. Al abrir este debate, han empezado a surgir, como siempre, digamos, argumentos que han puesto el grito en el cielo y que han dicho que esto iba a ser un cataclismo, que iba a ser un horror, que iba a ser un desastre. Yo le quiero dedicar un minuto apenas a contestar algunos de estos argumentos. En primer lugar, existe el argumento de quienes dicen que es que si en España se regula el consumo de cannabis, se va a consumir más. Y lo decía antes, señorías, yo no sé dónde viven, pero en el país en el que yo vivo y en el que viven ustedes, no hay un solo español que si quiere consumir cannabis no pueda hacerlo. Lo que pasa es que lo hace sin etiquetado, sin regulación, sin información, sin acompañamiento y sin protección de las autoridades públicas. No hay nadie que haya dejado de consumir porque la producción no le deje. De hecho, el consumo no para de aumentar. Regular el consumo de cannabis no es estimularlo, igual que regular el tabaco no es estimularlo. Es poder proteger, hacer campañas de sensibilización, controlar la calidad, poderlo prohibir para determinados sectores o actividades. Hay quienes dicen, en segundo lugar, que esto puede facilitar el consumo entre menores. Y es exactamente al revés. En el mercado negro no te piden DNI, en el parque no te piden DNI. Te lo piden en un centro establecido, te lo piden en un estanco, te lo piden en un centro habilitado. Las actividades que se hacen en el mercado negro son más difíciles de controlar, son más difíciles de que el Estado intervenga para proteger a los menores. Y, en último lugar, hay quienes dicen que es que esta regulación abriría el paso al consumo de otras sustancias mucho más nocivas, de otras drogas mucho más nocivas. Lo cierto es que esto se podría aplicar a muchas drogas que son legales. Y es verdad que no tiene nada que ver los efectos que producen sobre el cuerpo humano, los efectos que producen sobre nuestras relaciones sociales. Pero es que es exactamente al revés. Es que la prohibición empuja a mucha gente a acudir al mercado negro en el que después puede entrar en contacto con otras sustancias. Miren, para acabar, me quiero dirigir a las diferentes formaciones políticas.
Sé que las derechas se van a oponer, como es natural, porque en general se oponen a todo hasta que lo conseguimos aprobar y entonces lo acaban usando ustedes también. Lo único que les pediría es que, si se oponen sistemáticamente a todos los avances en libertad individual, renuncien al término de liberales, porque es un término que les queda grande. Liberales no es el que define al que se pone siempre del lado de los poderosos, sino al que también están de acuerdo con el avance de las libertades individuales, y ustedes votan sistemáticamente aquí en contra de todos los avances de derechos y libertades. Al Partido Socialista les digo que creo que van a votar ustedes en contra y me apena ese voto. Ustedes saben que hoy perdemos una oportunidad histórica y quiero que quede muy claro, votar hoy que no a la regulación del cannabis no es votar a que se elimine, no tenemos un voto mágico. Votar hoy que no se regule el cannabis no es votar que desaparezca de la sociedad española, es votar que se siga produciendo y que se siga distribuyendo y consumiendo en el mercado negro, no bajo control de las instituciones, sino bajo control de las mafias. Ojalá tomen ustedes nota de su partido hermano en Alemania, el SPD, que en coalición con los verdes y gracias a una propuesta de los verdes, nuestra formación hermana, ha reconocido que hay que legislarlo y lo va a regular en Alemania. Creemos que esta ley pasará, como ha pasado muchas otras veces que hemos puesto temas en la discusión pública. El ciclo siempre es igual. Primero comentarios jocosos, después empiezan a salir noticias y estudios, después nos fijamos en otros países que lo hacen, después lo adoptan otras formaciones políticas y al final lo acabamos aprobando. Le quiero dar las gracias a las formaciones políticas con las que hemos acordado, le quiero dar las gracias a las organizaciones de la sociedad civil que llevan mucho tiempo trabajándolo y les quiero decir que hoy hemos dado un gran paso, por libertad, hemos dado un gran paso por salud y vamos a dar un gran paso por economía. Muchísimas gracias, señorías. Muchas gracias, señor Errejón.